Entonces, ¿sí, mi amor? ¿Ya? Sí, están haciendo secretarios. Ah, dale, pucha. ¿Y qué hora comenzó? Ya, 7:30, pues, yo. No, estaba ya porque me están, el, que negociaron no se salvó ya en Colombia. Va a ser frío. Buenas tardes a todos. Esperamos 2 minutitos más y comenzamos, ¿sí? Gracias. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Gracias por participar, por sumarse. Esto fue una propuesta de Macarena de Mendoza. Lo hacemos de la Comisión de Jóvenes. Hoy estoy con poca voz, pero quería agradecerle a Norma y a Carolina por esta presentación y un tema que creo siempre es de interés. Así que bueno, les voy a dar el espacio para que empecemos con la propuesta. Gracias. Macarena, te cedo a vos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Macarena, soy bioquímica. Voy a tener el agrado de coordinar este encuentro. Primero que nada, gracias a todos los que se están uniendo y gracias a nuestras disertantes a las cuales voy a presentar. Primero que nada, a la bioquímica Carolina González Arra, referente en la provincia en el diagnóstico de Chagas, sífilis, brucelosis y leptospirosis. A la bioquímica Norma Isabel Martínez, especialista en inmunoserología y en microbiología, con orientación en virología, referente provincial en el diagnóstico de HIV.
Ambas se desempeñan actualmente en el servicio de inmunoserología del Laboratorio Núcleo, el cual está a cargo de la doctora Norma Martínez, que sería el laboratorio de referencia de enfermedades transmisibles de Mendoza. Gracias, chicas. Cuando ustedes quieran comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Norma Martínez, muchas gracias por la presentación, Maca. Y bueno, tengo el placer de compartir esta disertación con Carolina, que es la bioquímica que me acompaña en el servicio eh, con una colaboración excelente desde hace un montón de años. Agradecerles a ustedes por la invitación, decirles que vamos a tratar de transmitirles en esta presentación lo que nos ha tocado a nosotros estudiar. La parte legal en realidad no es algo que nos guste, yo creo, a los bioquímicos, pero que tenemos que conocerla en el ámbito que nos atañe a cada uno de nosotros. Tenemos que conocerla y también hemos ido recopilando desde nuestra experiencia y desde cursos en los que también hemos participado. Y bueno, vamos a tratar de transmitirles eso en nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones, lo que nosotros sabemos, compartirlo con ustedes, escuchar las inquietudes que tengan cada uno de ellos para poder contribuir a que el trabajo se haga de la mejor manera posible. Si algo no lo sabemos, lo averiguaremos y después lo compartiremos de alguna forma. La idea es que entre todos enriquezcamos nuestros conocimientos y, como les decía, trabajar de la mejor manera posible. Bueno, el tema que vamos a desarrollar es acerca del consentimiento informado, específicamente en lo que es el diagnóstico de HIV, que siempre hablamos de lo que es el consentimiento informado, pero a veces no sabemos ni el por qué, ni cómo, ni cuándo, ¿sí? Así que bueno, em, lo primero que tenemos que saber es el marco legal. Desde hace muchos años existía la ley 23.798, que el nombre era Lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta ley que se redactó en el año 90 y se reglamentó en el 91, es la primera que puso el tema del SIDA, específicamente del HIV, en la parte legal. Pero esta ley fue reemplazada en el año 2022 por la 27.675, que es la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Pero también hay otra serie de leyes y normativas que tenemos que conocer, como es la Ley de Derechos del Paciente y su relación con los profesionales e instituciones de salud, la Guía Latinoamericana para la implementación del Código de Ética, el Código Civil y Comercial de la Nación, también habla en algunos aspectos de temas como por ejemplo, a partir de qué edad, ese tipo de cosas, se considera que la persona puede o no acceder, digamos, ser voluntariamente responsable de su salud. La ley de protección de los datos personales, la ley de notificación obligatoria de enfermedades, la ley de obligatoriedad de ofrecimiento del test de VIH a las embarazadas, y hay otras más, pero estas serían las más importantes que consideramos que influyen en nuestra acción al momento de hacer el diagnóstico de VIH. La primera ley, la del año 90, fue la primera ley, como les decía, que reglamentó, pero más que nada hablaba relativamente de los derechos de la persona y como poner en importancia o en relevancia, como que es de interés el diagnóstico, pero ya desde el nombre lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no era como muy amigable ese nombre, ¿no? Y durante muchos años se pidió que se modificara, que se eh, hiciera una ley más actualizada, y en el año 2022
Entonces está la legislación actualmente vigente que reemplaza a la legislación anterior, que es una ley mucho más amplia, que incluye no solamente el VIH, sino hepatitis virales, las ITS y tuberculosis, ¿sí? Y tiene un enfoque más sobre lo que es la perspectiva de género y los derechos humanos. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Nos dice que la persona tiene derecho a recibir una asistencia integral, trato digno, respetuoso, sin discriminación ni criminalización, resguardo de la confidencialidad, privacidad e intimidad, derecho a no declarar su diagnóstico o el estadio de su infección, derechos laborales, educativos, asistenciales, de seguridad social. Todos estos ítems se tratan dentro de esa ley. En realidad, varias de las cosas que pone esta ley en los artículos, como por ejemplo de recibir asistencia integral, trato digno, respetuoso, o sea, son universales para todas las infecciones, no solamente para las que reglamenta esta ley, pero existe una ley que nos lo hace recordar que es esta ley, pero en realidad para todas el accionar nuestro tenemos que tratar a la persona de manera digna, respetuosa, tenemos que guardar la confidencialidad y no solamente de estas infecciones que dice esta ley. Esto como para que sepan que crea un régimen jubilatorio especial para las personas con VIH y con hepatitis virales crónicas, en donde si cumplen ciertos requisitos como la edad de 50 años, 20 años de servicio y 10 años desde el diagnóstico, pueden acceder a un régimen jubilatorio especial. Entonces, hay veces que, sobre todo los que manejamos diagnósticos así de manera referencial y de jurisdicciones importantes, que nos piden el informe que constate que su infección tiene más de 10 años para poder presentarla y acceder a estos beneficios jubilatorios. Y ahí tenemos que ir a nuestras bases de datos para encontrar ese informe y acercárselo a la persona que lo está solicitando, porque a veces recibieron el informe, pero no lo conservan, ¿sí? Esta ley también prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica del VIH, de las hepatitis virales y de las ITS en los exámenes médicos preocupacionales, así como en el transcurso de cualquier relación laboral. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque todavía hay empresas que siguen pidiendo en los preocupacionales o en los exámenes laborales algunas de estas serologías y en realidad no deberían solicitarlas, está prohibido por ley. Entonces, si el laboratorio sabe que es para el preocupacional o a veces hay empresas que hacen convenios directamente con los laboratorios y los laboratorios le mandan ese informe a la empresa, están infringiendo esta ley. Distinto es si la empresa se lo pide al estudio, a la persona, se lo hace en forma eh, particular, digamos, o a través de su, elige a dónde ir, se lo hace y viene y presenta el informe a la empresa, bueno, ya eso es por cuenta de la persona. Pero en un tipo de contratación con la empresa, esto está prohibido, no se puede hacer. La empresa no tiene por qué pedir, la empresa, la institución o lo que sea, como parte de una relación laboral, estos exámenes. Tampoco en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, cuando se los piden como para ingresar o para permanecer en la institución educativa. Distinto es si se lo ofrecen en algún ámbito de salud, digamos, universitaria, pero no como parte del ingreso o de la permanencia en dicha institución. Nuevamente esta diapo para recalcar esto que estamos diciendo. Está prohibida estas pruebas en forma preocupacional o en las relaciones laborales. También para que lo sepan, la serología de Chagas, por otra ley, que es la ley de Chagas, también está prohibida también en cuestiones laborales. Esta ley también nos dice
que en cuanto a lo que es ya diagnóstico, que la prueba de todas estas infecciones tiene que ir acompañada con un asesoramiento y participación previa y posterior al testeo. Nuevamente les digo, esto es para todas. Los diagnósticos que hagamos en el laboratorio siempre tenemos que hacerle un asesoramiento a la persona antes de hacer el estudio y tenemos que hacerle una anamnesis. Es parte de nuestro trabajo y de nuestra función, ¿no? Pero acá por ley nos dice que para estas infecciones tenemos sí o sí que hacer el asesoramiento previo y posterior al testeo y que la prueba es siempre voluntaria, gratuita, en realidad en el sistema privado lo tiene que cubrir la obra social, confidencial, universal a toda persona que la solicite y que tiene que ser realizada con el asesoramiento y participación previa y posterior al testeo, garantizando la vinculación de la persona una vez que se diagnostica con los sistemas de salud. O sea que una vez que hacemos el diagnóstico de estas infecciones, no le podemos decir a la persona, bueno, sí, tiene este diagnóstico, y nada más. Tenemos que ofrecerle información acerca de dónde debería concurrir, si tiene que verlo un infectólogo, dónde podría asesorarse a nivel estatal, privado, etcétera. Esa información se la tendríamos nosotros que facilitar. En cuanto a la autonomía del paciente, el paciente tiene derecho a aceptar o a rechazar em, procedimientos médicos y diagnósticos, como es en este caso. Y nosotros tenemos que respetar la autonomía de la voluntad del paciente. O sea, si la persona no quiere hacerse el estudio, podríamos intentar persuadirla, decirle que es para beneficio, por qué se lo ha solicitado el médico, por qué es necesario, pero si la persona no se lo quiere hacer, prima la voluntad del paciente. Y estos datos, por supuesto, son confidenciales, ¿sí? Porque son datos e información muy sensible. Nuevamente, en la ley de los derechos del paciente y su relación con los profesionales y las instituciones de salud, también dice que tenemos que dar la información que tiene que ser clara, suficiente, adecuada para la capacidad de comprensión del paciente, porque no todos los pacientes comprenden de la misma manera, ¿sí? Entonces tenemos que adecuar la información que nosotros le damos a lo que nosotros percibimos de que el paciente comprende, ¿sí? Bueno, y le voy a hacer Norma, la palabra a Carolina, que ahora nos va a Norma, hablar voy a acerca hacer un, de qué es lo que habla del consentimiento informado en la parte de la no, legislación. hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Carito. No sé si me están escuchando. Bien, en realidad no sé por qué no estoy viendo la presentación, así que me parece que voy a tener que volver a entrar a la reunión. Sí, te estamos Por otro escuchando. lado, lo que yo quería decirles y aclarar ahí es que si el paciente finalmente no quiere hacerse el estudio, no se lo puede obligar, pero sí hay que dejar asentado la negativa del estudio. Hay que dejar por escrito y el paciente debe afirmar que no quiere hacerse el análisis, ¿sí? Carito, Eso ¿no ves debe la ser. presentación, vos Sí, decís? no, no estoy viendo la Los demás presentación, la pero estamos yo viendo. creo que es un problema mío, me parece. A ver, déjenme. ¿Querés que deje de Voy a. compartir yo y la compartís vos? No, no, a ver, voy a. Bueno, mientras Caro se conecta, si quieren ir dejando preguntas en el chat, si no después cuando termine la presentación vamos a destinar unos minutos a responder las dudas. Bueno, y esto de lo que decía Carolina, perdón, no sé si estoy muteada, no. Lo que decía Carolina de que hay que dejarlo asentado en todo lo que hagamos en el laboratorio, siempre tiene que quedar un registro asentado de lo que hablamos, de lo que le comunicamos a la persona. Porque lo que no queda registrado es como que no se hubiese hecho. En cualquier práctica laboratorio, si lo llamamos a la persona para
darle un resultado y la persona no nos atendió o el teléfono era incorrecto o lo que sea, tenemos que dejar asentado en algún registro, historia clínica o en el LIS o en donde sea, en los comentarios, qué acciones hicimos nosotros y qué resultado obtuvimos, porque si no después lo que no queda registrado es como que no se hubiese hecho, ¿sí? ¿Todavía no entra Carolina? ¿No? Hay una mano levantada, ¿eh? Eso iba a La decir, de- si alguien quiere aprovechar este espacio Ajá, yo mientras... quiero aprovechar el espacio para preguntar, si me permiten. Sí, claro. Dos preguntitas. Una cosa que me llamó la atención es cuando hablaste del asesoramiento previo al análisis. Esto teniendo un laboratorio chico o que hay una atención del bioquímico al paciente, es más fácil hacerlo. En el caso en donde yo trabajo, tenemos técnicos encargados de sacar sangre y se atienden 250 pacientes por día. ¿Cómo hacen cuando tienen esta cantidad? ¿Qué experiencia tienen en esto para saber cómo llevarlo a cabo, que no es fácil? Sí, no, no es fácil, pero ya te lo va a decir Carolina enseguida Ah, cuál es bueno, nuestra hay sugerencia, pero respuestas. se los voy comentando. En el momento que se hace la extracción, el técnico tiene que estar capacitado para hacer un asesoramiento, aunque sea mínimo, de que son las cosas que ya les vamos a decir que están en el consentimiento, porque ese es el momento en el que le vamos a hacer firmar el consentimiento a la persona, ¿sí? Y ahí le vamos a dar información, aunque sea la mínima que tenemos que darle, que como les decía, ya lo va a decir Carolina, no les quiero spoilear lo de ella, pero en cuanto al periodo de ventana, en cuanto a qué significa que el resultado sea no reactivo, qué significa que el resultado sea reactivo, y que sepa la persona que le estamos haciendo la prueba del VIH y firme ese consentimiento. Ese es el momento. Sí, cuando son muchos los pacientes, obviamente, que requiere un tiempo adicional, pero mientras uno va preparando el material y va haciendo la extracción, por ley tenemos que tomarnos ese tiempo y hacerle la consejería pretest. La consejería, porque en realidad vos también tendrías que cuando le entregás el resultado hacerle una consejería. Ujú. Pero bueno, cuando el resultado es no reactivo, si vos ya le explicaste lo del periodo de ventana, como que no hay mucha más información necesaria para brindar. Sí, si el resultado no llega a ser no reactivo. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando Carolina, ¿estás? Sí, 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 acá estoy. ¿Y ves la Eh, presentación? sí, ahora sí. Era un Perfecto. problema de mi red. Mandé el link de la charla a alguien y parece que fue demasiada información de mi computadora, no sé, y se tilda. Te paso Una consulta. entonces, te paso la posta a Sí, vos. sí, sí. Una pregunta. Las respuestas, las preguntas, las vamos a ver después, porque Sí, hay un claro, par de después las preguntas. leemos todas, no te preocupes. Perfecto, entonces. Espere, ¿qué está haciendo Norma? ¿Para dónde vamos? Ahí ¿Cómo está estamos, que pasando quería la activar charla? el audio y me Bien, equivoqué, perdón. Mira, en realidad yo estaba ok, contestando unas preguntas mientras esperábamos que vos te bien, conectaras, sí, pero las podemos ver sí, sí, después, no no hay hay problema. problema. Bueno, ahora vamos a hablar de consentimiento informado, donde en realidad en la ley menciona que específicamente el HIV debe tener el consentimiento por escrito, ¿sí? O sea, específicamente para el HIV. De las otras ITS no necesitas el consentimiento por escrito del paciente y firmado expresamente, ¿sí? Eh, Obviamente necesitas el consentimiento, es voluntario, pero no es necesario que quede por escrito. Toda actuación profesional en el ámbito médico sanitario, sea público o privado, necesita generalmente el previo consentimiento informado del paciente. Ese consentimiento informado ya vamos a hablar que tiene distintos tipos. La ley 26.529, derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud, así lo menciona. Y este proceso es voluntario, libre de coacción, fraude o engaño, o sea que el paciente debe saber las pruebas
que le están haciendo y por qué se le están haciendo. Y a su vez, con esta información y, involucrándose con su salud, porque es un tema de su salud, autoriza la intervención médica, comprendiendo los riesgos y los beneficios y las alternativas del estudio. Ahí estamos. Ahora, ¿es necesario consentimiento informado para cualquier prueba de laboratorio? Esto podríamos poner a cada uno a responder, pero la realidad es que sí, es necesario consentimiento informado. Todo el mundo debería saber por qué le están pidiendo las pruebas que le está pidiendo el médico y qué significa cada una de esas pruebas que le están pidiendo. No solamente un antígeno de superficie para hepatitis B, una hepatitis C, o una sífilis, sino también por qué le está pidiendo una glucemia, una creatinina y un hemograma al médico. Tenemos distintos tipos de consentimiento. El primero es un consentimiento implícito o presunto. Ejemplo, la persona va al laboratorio y dice, me han pedido estos análisis, vengo a hacerme estos estudios o vengo a que me vacunen para esto. Entonces está demostrando voluntad el paciente de que quiere hacerse esos análisis. Sin embargo, que esté demostrando esa voluntad no significa que sepa por qué se lo están haciendo, qué le están haciendo y la importancia de eso. Entonces, esta parte no solamente nos involucra a nosotros, sino que en realidad también involucra al profesional médico cuando hace los pedidos médicos de explicarle el por qué le está pidiendo las cosas al paciente. Después tenemos el consentimiento explícito verbal, donde la persona acepta sacarse sangre. Dice, sí, está bien, sácame sangre, porque a mí me ha pasado que he tenido pacientes que han llegado con el pedido médico, cuando han visto que preparé todo para sacarle sangre, me han dicho, no, yo no me quiero sacar, porque me arrepentí. Bueno, no lo puedes obligar, sí le puedes mencionar la importancia de hacerse los estudios, por qué se lo están pidiendo, que es un tema de salud, que quizás es un miedo que tiene por la extracción de sangre, porque le da impresión la acción de tomar la muestra, pero, o quizás se arrepintió, dice, yo no quiero saber mis resultados. Tenés muchos momentos donde el paciente puede decir, no, ya está, yo no me quiero hacer este estudio. Entonces, y eso nos puede pasar. Entonces, tenemos que tratar de explicarle a la persona la importancia de hacerse los análisis que le están pidiendo. Pero puede pasar que se siente y que después se arrepienta de hacerse el estudio. Y tenemos el consentimiento explícito escrito, que es la forma más exigente de consentimiento, donde la ley que estamos hablando menciona que para el HIV debe estar por escrito y firmado por el paciente. Bien, todos los procedimientos realizados sobre un paciente requieren consentimiento informado. Para la mayoría de los procedimientos de rutina en laboratorio, se puede inferir su consentimiento cuando el paciente se acerca al laboratorio con la solicitud y se somete voluntariamente al estudio. Por ejemplo, la venopuntura. Algunos análisis genéticos o serológicos pueden requerir asesoramiento especial, como estamos hablando ahora del HIV. Y esta ley, estas normas ISO mencionan que los resultados con implicaciones serias no deben ser comunicados directamente al paciente sin la oportunidad de un asesoramiento adecuado. O sea, que tengan sobre todo cuidado los lugares que envían los resultados por mail directamente, que este tipo de análisis, cuando requieren una intervención, requieren un asesoramiento post-test, tienen que tener cuidado con el hecho de enviarlos directamente bajo un sistema automatizado sin la asesoría correspondiente, ¿sí? Los estudios genéticos también pasa lo mismo, hay estudios de paternidad o de filiaciones o de distintas enfermedades que necesitan un tratamiento especial, porque hay una realidad, no sabes cómo puede interpretar esa persona esos análisis y quizás hasta malinterpretarlos. Entonces, mucho cuidado con el envío de información sensible de las vías automatizadas. La ley 27.675
que habla sobre el diagnóstico de HIV, dice que deben contar con un adecuado asesoramiento antes y después del testeo, que no es obligatoria la presentación de una orden firmada por un médico para realizarse el estudio de HIV. El paciente puede ir al laboratorio y solicitar el estudio de HIV, entonces uno tiene que hacerle firmar el consentimiento y explicarle, darle la información mínima para que ese paciente tenga las herramientas para decidir, terminar de decidir en ese momento de hacerse el estudio y conocer qué significa si el estudio en ese momento da negativo o si el estudio da reactivo preliminar y hay que hacer pruebas complementarias, ¿sí? En el artículo 15, nombre, consentimiento informado, y a los fines de la realización de las pruebas diagnósticas para la detección de VIH es requisito suficiente la solicitud y firma de consentimiento informado, como les decíamos, de la persona interesada. No necesita la solicitud médica, ¿sí? Con eso es suficiente según la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Obtener el consentimiento informado previo a la extracción. Hablas con el paciente, le explicas lo de la consejería que decía Norma. No necesitas preguntarle detalles íntimos al paciente acerca de su vida sexual, ¿no? Lo que necesitas explicarle es que si ha tenido alguna relación donde no ha utilizado preservativo en los últimos 30 días, este estudio necesita repetirse a los 30 días de esa situación. Entonces, que él lo evalúe si da negativo, ¿no? Que él evalúe si da negativo, conviene repetirse el estudio. Son pequeños detalles que uno tiene que hablarlos, que se puede hacer el relato para explicarle al paciente sin tener que inmiscuirse en la vida privada del paciente, ¿sí? Y anticipando que si da reactivo, estas pruebas son pruebas que son muy sensibles, que pueden dar resultados falsos reactivos y que por eso hay que repetir con una nueva toma de muestra, hacer otras pruebas adicionales que no son resultados definitivos en esta primera instancia y que a veces, dependiendo del alcance del laboratorio, lo van a poder hacer en ese mismo lugar o en un lugar de mayor complejidad, ¿sí? Entonces siempre el consentimiento debe tener algunos detalles mínimos donde hay que completarlos de forma clara, con información que es muy importante porque si el paciente no vuelve, nosotros tenemos la obligación de poder entregarle el resultado al paciente para que el paciente sepa que tiene que realizarse más pruebas o no, ¿sí? El nombre y apellido que esté con letra clara y fehaciente a los datos reales del paciente, el número de documento, la fecha de nacimiento, el domicilio, la calle, que esté todo claro esa información, datos de contacto, correo electrónico, que ahora se usa un montón, como para poder comunicarse y decirle, mire, necesitamos hablar con usted, por favor, acérquese al laboratorio, o en qué momento podemos hablar. La firma del paciente, por supuesto, de un teléfono de contacto. Y la información, hay que entregarle una información mínima al paciente. Entonces no se alcanza a ver, pero nosotros hemos puesto algunos detalles, como por ejemplo si el resultado es no reactivo, significa que no se detectan anticuerpos y por consiguiente no habría adquirido el virus, excepto que la transmisión se haya producido durante el último mes, que ahí estamos involucrando el periodo ventral. Es una información mínima que el paciente se puede llevar y pensarlo en su casa en algún momento cuando necesite entender sus resultados. Ahí está más grande. En caso de haber transcurrido una situación de riesgo en el último mes, como les decía, es conveniente repetir la prueba a los 30 días. Y esto es muy importante que sepan que existe profilaxis post-exposición para el HIV, que si la situación de riesgo fue en las últimas 72 horas, se le recomendará a la persona que vaya al sistema de guardia del Sistema Público de Salud, o a su obra social o medicina preparada, para solicitar la profilaxis post-exposición. Recuerden que es un periodo crucial donde puede evitar la infección por HIV del paciente.
Entonces, más allá de que se realice o no la prueba en el lugar de trabajo, ustedes también le pueden recomendar que se acerque a alguna de estas instituciones para solicitar la profilaxis post-exposición. Por otro lado, que si el resultado es reactivo, significa que se detectan anticuerpos que reaccionan contra el VIH, pero que requiere otros análisis para confirmar esto, que estos son resultados preliminares, que sus datos van a ser tratados con confidencialidad y que les van a asesorar, les van a decir que les van a recomendar qué hacer, si hay que tomarse nueva muestra, si hay que retirar estas pruebas y hay que hacer otras como carga viral, si lo pueden hacer ustedes ahí o no, o si lo puede hacer en otro lado el paciente. Y esa información es información que se le debe entregar al paciente para que el paciente pueda analizarla tranquilo. Bueno, la ley habla sobre el diagnóstico, que en caso de un diagnóstico positivo o reactivo de HIV y de todas las hepatitis virales, se deberán arbitrar en el marco del deber de la confidencialidad todas las medidas posibles a fin de garantizar la más rápida comunicación del resultado, garantizando a la persona la disponibilidad oportuna de ese resultado y su vinculación con el sistema de salud. No es solamente entregar un resultado reactivo preliminar sin decirle al paciente cuáles son las opciones o qué debe hacer para terminar ese diagnóstico, o entregarle un diagnóstico directamente sin decirle o sin guiarlo en los pasos a seguir con ese diagnóstico, sino que tenemos que asegurarnos y somos una oportunidad para que el paciente no abandone el sistema de salud. Nosotros vamos a hacer un puente entre el sistema de salud y ese paciente. Y en base a cómo lo tratemos en ese momento, que es un paciente que está susceptible, que está frágil quizás, que tiene muchas dudas, nosotros podemos ser el puntapié para que ese paciente se acerque al sistema de salud o abandone. Y la intención es que el paciente continúe con los pasos, llegue si es necesario hacer su tratamiento y que tenga adherencia a este. El consentimiento informado tiene puntos claves. Debe tener información veraz, suficiente, clara y precisa, que hay que adecuar lo que uno va a hablar con el paciente a nivel de comprensión, madurez, capacidad intelectual y formación de ese paciente. No vale hablar con palabras técnicas cuando el paciente no lo va a entender. Nos tenemos que asegurar que la información le llegue al paciente y lo entienda, y hay que explicar de forma clara las cosas. Entonces, para eso nosotros nos debemos preparar, para estar listos para cualquier tipo de persona que se pueda acercar y hacernos preguntas sobre el HIV. Y ahí también tenemos nosotros que mostrar capacidad y voluntad de poder adecuar nuestro discurso a ellos. Poder estar abiertos a que si el paciente nos hace alguna pregunta, poder respondérsela. Por eso necesitas intimidad para poder responder y que el paciente pueda hacer sus consultas de forma clara y tranquila, ¿sí? Siempre la voluntariedad de la aceptación, el paciente puede aceptar o no, o puede decir en algún momento, no me quiero hacer el estudio. Nunca enfrentar en un estudio de HIV o un análisis de HIV en base al miedo. Recuerden que es muy, muy importante llegar a un diagnóstico y el miedo nos limita en ese sentido. ¿Cuándo es escrito para el HIV? En esta ley lo menciona, que tiene que ser escrito, como ya lo hemos visto varias veces, y que tiene que estar firmado por el paciente. ¿Qué es lo que pasa? Hay situaciones especiales. Por ejemplo, la edad. Los chicos a partir de los 13 años inclusive pueden realizarse o pueden solicitar el estudio de HIV y no necesitan la autorización de algún mayor, de alguien que tenga su patria potestad. En realidad, el chico puede ir a cualquier lugar y solicitar hacerse el estudio de HIV. Y eso también lo mencionamos porque habían instituciones en algún momento, hace muchos años, que pedían que viniera un padre o tutor para firmar que autorizaba que le realizaran el estudio a ese chico. Cuando no es así, a partir de los 13 años el chico puede hacerse el análisis, ¿sí? O, por ejemplo, un paciente que esté en estado crítico, que está a lo mejor intubado y no puede asentir o consentir hacerse el estudio, entonces ahí el profesional médico tratante debe asumir
firmar el consentimiento por el estado crítico del paciente. No es lo mismo un paciente que está en algún momento por alguna situación que no puede consentir porque es una situación transitoria, como a lo mejor una intoxicación por drogas o algo por el estilo, donde el paciente quizás en este momento no está consciente, pero en 2 horas va a estar consciente. Entonces, bueno, lo ideal sería esperar esas 2 horas que el paciente esté consciente para solicitarle el estudio y hacerle firmar el consentimiento. No va a cambiar nada en esas 2 horas de espera del paciente. En cambio, en el paciente en estado crítico que está intubado, no va a poder despertar en 2 horas para firmar el consentimiento. Entonces, siempre uno tiene que adecuarlo a esta situación de vida que tenemos en el paciente adelante. Siempre tiene que haber confidencialidad. Los resultados no pueden estarse divulgando por ningún lado. A mí en algún momento algún paciente me ha comentado, me dijeron en un lugar que tenía sífilis en el pasillo delante de todos los pacientes que estaban esperando. Entonces, bueno, esas cosas no pueden pasar. Los análisis inclusive, que vos digas que un paciente es diabético, tampoco tienen por qué enterarse los otros pacientes que están en el pasillo, ¿sí? Lo ideal es confeccionar un POE o un manual de toma de muestras con el modelo de consentimiento informado y capacitar a todo el personal que esté involucrado para su implementación y cómo deben enfrentar estas situaciones y que estén totalmente preparados y que sepan cómo responder algunas preguntas que les pueden hacer los pacientes, ¿sí? El consentimiento informado no es solo un requisito legal, es un acto de respeto hacia la autonomía del paciente, porque el paciente debe decidir y al mismo tiempo protege nuestro actuar profesional, porque la ley lo solicita y debemos tener guardado el consentimiento informado al respecto del HIV, ¿sí? Y bueno, nosotros queríamos hacer una acotación resaltando la oportunidad que tenemos cuando estamos delante del paciente y, como les decía, del trato que podemos tener con el paciente, es el que puede llegar a ser determinante en que esa persona continúe con su diagnóstico o no. Si el paciente se sintió maltratado, si no le diste información suficiente, si lo que le explicaste, se lo explicaste en base al miedo, generando miedo a ese paciente, probablemente no vuelva, probablemente no continúe con su diagnóstico por miedo justamente. Entonces el laboratorio es esencial para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del HIV. Norma me sacó la presentación en la anterior, puede ser. Ahí está. Trabajar en conjunto para garantizar el diagnóstico temprano permite que la persona acceda a terapias antirretrovirales rápidamente, logre una carga viral indetectable, asegurando que no se transmita el virus y de esa manera cortamos la cadena de transmisión. Entonces nosotros queremos hacer énfasis en esto, en que nosotros desde la parte de salud debemos también eliminar muchos prejuicios si todavía los hay. Y hablarle, ahora sí, bueno, les queríamos agradecer, muchas gracias a todos por asistir a la charla y veremos las preguntas que hay. Y Muchas tienen gracias, nuestro mail de contacto por cualquier cosa. gracias a las dos, muy lindo. Gracias Sí, a ustedes por la invitación y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Vi que habían varias en el chat. Perdón, hay varias. que quería ver el chat y perdón. Estoy igual, hay varias en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, abrir el micrófono y preguntar. Si no, leemos las del chat. Sí, si Bueno, quieren levantar la mano y van preguntando, por ahí es mejor. Sí, Hola, ¿qué tal? sí. Buenas noches. Mi nombre es Yolanda Amsuk, Si no, hablamos. soy de Central Lab y del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarles cuánto tiempo se debe guardar el consentimiento informado. Bien, habitualmente por unos 10 años debería guardarse. Nosotros sugerimos que
que si pueden y tienen capacidad lo sigan guardando, y si no, una buena forma es digitalizarlo y conservarlo en un archivo digital, si tienen algún problema de físico, digamos, de espacio. Pero también por ahí leí en el chat que decían si es responsabilidad del médico o del bioquímico solicitar ese consentimiento informado. Y en realidad la ley no lo aclara, y si llega a haber alguna cuestión legal y la persona dice que no estaba informada de que le estaban haciendo el estudio del HIV, los bioquímicos somos responsables solidarios. Entonces, lo ideal es que, independientemente que el médico le haya informado, porque habrá buenos médicos que le informan al paciente que le están pidiendo el estudio del HIV, no creo que nadie les haga firmar un consentimiento, pero nuestra sugerencia es que en el laboratorio le hagan firmar el consentimiento a la persona y lo dejen ustedes resguardado, porque eso los va a resguardar a ustedes. Y aparte, en el modelo ese que nosotros hemos hecho, que si quieren después lo compartimos, ustedes lo pueden adecuar, es un archivo de Word, lo pueden adecuar, cambiarle las palabras. Le hemos puesto nosotros incluso un QR que es acá de Mendoza, del Programa Provincial de SIDA, para que vean dónde pueden concurrir. En ese consentimiento ustedes se dejan firmado la misma información que le dan a la persona, entonces la persona no puede decir que no fue informada. Y ustedes pueden transmitirle verbalmente, y si tienen muchos pacientes, como comentábamos recién, no demoran mucho tiempo en transmitirle los puntos claves y decirle a la persona: cualquier duda, ahí tenés el teléfono, nos llamas y nos preguntas. Pero ustedes ya le dan la información y cumplen con ese requisito legal de hacer la consejería pretest. No sé si respondí. Caro, no sé si algo más. Y ese consentimiento también lo hicimos en base a recomendaciones de distintas organizaciones también, ¿no? Sí, sí. Sí, no, nosotros lo tenemos, por supuesto, pero el tema es que como tenemos tantos pacientes, eh, la verdad que son muchísimos, entonces por eso siempre la duda, y aparte porque no hay en ningún lado, uno lo guarda 10 años porque por ahí se apoya en la ley de las historias clínicas, de que hay que guardar toda la información unos 10 años, entonces por eso uno lo guarda 10 años, pero la verdad que me parece que no hay en ningún lado que especifique estrictamente cuánto tiempo hay que guardar ese consentimiento. Exacto. Por eso, quizá una buena opción es digitalizarlo y lo guardás en un archivo digital y Claro. lo tenés. Sí, nosotros en lo que es clínicas, en Cava, lo digitalizamos con la solicitud. Sí, pero bueno, es de ahora. Lo que está años atrás tiene que estar en papel Claro. físico. Ujú. Bueno, no sé si hay más preguntas, y si no, no sé, Maca, si querés que empecemos a ver lo del chat. Bueno, dale, dale. Leo algunas de acá mientras se animan a hacer más preguntas. Por acá consultan cómo es el manejo del consentimiento en menores de 16 años. Bueno, creo que lo habías aclarado. ¿Dónde dejamos la Sí, negativa asentada? Perdón, Caro. Decí. perdón, a partir de los 13 años el chico puede hacerse los estudios, puede solicitar el análisis de HIV, tiene que firmar el consentimiento como cualquier adulto y no necesita la intervención de ningún mayor o tutor legal, ¿sí? Es más, Y la no, negativa, yo la dejaría por escrita en el consentimiento, diciendo el paciente niega hacerse el estudio y que firme aceptando que no. y si lo ha solicitado el médico, Caro, no sé qué opinas vos, pero en el mismo informe también colocar, si le ha pedido otras analíticas, Sí, tal cual. VIH, el paciente no consiente realizarlo. Y entonces les queda a ustedes registrados incluso en el sistema, en el LIS. Yo quería preguntar eso, si uno lo deja en el list, que lo escribe un secretario, un bioquímico, quien sea, Cual. ¿tiene validez legal? Ahí, mira, No, porque Maca, veo aparte en el una consentimiento, vos pregunta tenés que que dice el completar el consentimiento debe consentimiento, ser, eh, perdón. En el mismo consentimiento, vos tenés que poner no, el paciente no consiente y que te firme. Entonces, si el Ujú. médico te lo solicitó, te queda el consentimiento firmado con la negativa de consentir. claro, él te tiene que firmar que no quiere hacerse el estudio, ¿sí? O que sí quiere o que no quiere. Y el consentimiento tiene, la ley dice que debe estar escrito, sí o sí, escrito para HIV. Para las demás no.
pero para Bien. HIV debe quedar el consentimiento escrito firmado por el paciente. No puede ser verbal. Si el paciente no puede firmar, se pone la huella dactilar, pero porque no sabe leer y escribir, que también te puede pasar. Bueno, lo completa uno con los datos que tiene el paciente y se coloca la huella dactilar. Pero debe estar por escrito en HIV y así lo dice la ley, ¿sí? En las otras ITS no es necesario. Bueno, también hay Sí. una consulta que dice que muchas veces sucede que las personas dan datos incorrectos, por ejemplo, el teléfono o la dirección, y en caso de tener un resultado preliminar positivo, bueno, si hay que buscarlos mediante algún medio o algo para repetir para la segunda muestra. Claro, vos aportá Perdón. cuando quieras o alguien más. Sí. Em, a ver, si el paciente dio información incorrecta y nosotros intentamos contactarlo por ese medio y la información era incorrecta, lo dejamos asentado, como les decía. Sí que intentamos contactarlo una vez, dos veces. También, si lo había solicitado el médico, nos contactamos con el médico y le podemos pasar el informe al médico, que quede constancia de la recepción de ese informe. Estamos hablando sobre todo cuando es reactivo y requiere más pruebas, ¿no? Que el médico firme o se lo mandamos por una De vía que todas nos quede formas, no está registrado. mal buscarlo a través de un agente. No está mal Claro, siempre buscarlo que a se través de un guarde la agente confidencialidad del sanitario. resultado no está mal que una gente, si Claro, que no se conocen, a entere veces todo el son centro de pueblos, salud ni todo el hospital. claro, a veces son pueblos chicos y los agentes sanitarios conocen dónde vive la persona y pueden ir a buscarla y decirle que se requieren más pruebas, no está mal. Habría que arbitrar todos los medios posibles, sobre todo si se trata de una embarazada. Pero bueno, todas las acciones que se hagan tienen que quedar registradas y con la adecuada confidencialidad y resguardo de los datos, ¿sí? Sí, no solamente de embarazadas, un paciente que quizás no está bien en su salud general y quizás es por esto y el HIV te da un reactivo preliminar y a lo mejor tiene un síndrome de desgaste y no tenés tanto tiempo como para decir voy a esperar a que el paciente venga a lo mejor dentro de 3 meses. Eh, Uno tiene un resultado y es una obligación ver qué vas a hacer con ese resultado. Si no puede quedar durmiendo en un cajón, sobre todo un reactivo preliminar, ¿sí? No puede quedar guardado por ahí. Hay que hacer algo. Y esas acciones hay que dejarlas por escritas, asentadas, ¿sí? Pero a Es veces, una Caro, responsabilidad y una gran responsabilidad. también pasa, Caro, que hay pacientes que, como lo plantearon, dan datos incorrectos porque tienen como esa Sí. sensación ambigua de que quieren pero no quieren saber. Entonces, si uno agotó todas las instancias y no logró contactar con el paciente, y bueno, o sea, tampoco somos policía ni lo vamos a ir a buscar con la policía a la casa, pero sí que todas las acciones que hicimos para em, intentar que esa persona tuviera la información, o a veces se la pasamos la información, por ejemplo, por teléfono y sí nos atiende no, constatamos que es la persona, porque eso es lo otro, y le decimos que se tiene que hacer más pruebas, y la persona dice, la verdad que no quiero, no me voy a hacer más pruebas. Bueno, dejar todo anotado por escrito, porque eso es el registro que nosotros tenemos que tener de qué acciones hicimos. Claro, sí, Bien, ahí están levantando la mano. María José, si quieres hacer tu pregunta. sí, seguro. Hola, buenas tardes. Sí, en cuanto al consentimiento, nosotros tenemos por ahí sí, la misma situación que no el consentimiento para ubicar a la persona, que en el interior de nuestra provincia, por ahí son pueblos chicos y sí se llega a vulnerar, digamos, la confidencialidad de esa persona porque la información se filtra y ya depende, obviamente, de la conciencia de cada uno de los sectores de salud que intervienen en el proceso, ¿no? Eso por un lado, que quería como hacer el comentario. Y por otro lado, ¿cómo se manejan o qué sugerencias pueden darnos en cuanto
a que por ahí si la pareja no se quiere realizar el testeo de una persona positiva, sobre todo en las embarazadas, eh, que bueno, sabemos que es de suma importancia, eh, para poder obviamente testear también a las parejas. ¿Tenemos alguna, Lament- por ahí, obviamente que recién lam- acaban de hacer lam- una aclaración que no tenemos poder de policía, obviamente, pero siempre haciendo valer los derechos sobre la salud y también sin poner en riesgo a terceros? No sé si hay alguna, no sé, algo legal Mira, que... nosotros hemos trabajado muchos años, nosotros trabajábamos en relación a un CEPAT, un centro de asesoramiento y testeo, durante muchos años. Eh, Nadie le puede decir a la mujer, suponete que has diagnosticado el hombre, no le puedes decir a la mujer acerca del diagnóstico del hombre. Eso no lo puedes hacer. Lo que puedes hacer es hablar con el hombre y explicarle la importancia de que le diga a su pareja que tiene que hacerse los análisis y por qué. Y en todo caso, se lo puede acompañar de alguna manera, si él quiere, ponele, para explicarle a la pareja si quiere, acerca del diagnóstico o de la importancia de que se hagan los análisis y los estudios necesarios, como acompañar ese momento de explicarle a la pareja, eso sí. Lo ideal sería trabajar con gente capacitada para hacer este tipo de evoluciones, pero si no, mínimo explicarle a esta persona que vos le estás haciendo el diagnóstico, explicarle que es muy importante que la pareja se testee. Por esta situación, ya sea que o que esté embarazada la pareja o no, o la pareja tiene que saber, no importa si puede o no gestar, pero sí es importante que sepa el diagnóstico y que se haga los estudios. No lo puedes obligar y tampoco le puedes decir a la pareja acerca de los resultados de la otra persona, ¿sí? Eso no se puede. O sea, a ver, es una cuestión de privacidad y es una cuestión de confidencialidad de los resultados. Y por lo que decías con el tema de los trabajadores de salud involucrados en esto, yo creo que es fundamental sensibilizar acerca de las responsabilidades que tenemos, ¿sí? Porque somos todos trabajadores de salud de que debemos resguardar la confidencialidad del paciente. Entonces tenemos que sí tener esa sensibilidad de no andar divulgando los resultados de alguien, ¿sí? Entonces eso es un trabajo que se hace diariamente. Sí, Y eso lo correcto. único que vas a poder lograrlo es educando. ¿Puedo Perfecto, intervenir? muchas gracias por la respuesta y Sí, también Patri, pensando por en favor. esto de, Les perdón, Perdón, A ver, mira, te para. voy a presentar a Patricia Yanchina. Yanchina trabaja con nosotros en el CEPAT y trabaja para el programa provincial de SIDA de Mendoza. Patricia hace asesoramiento pre y post test a los pacientes. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, hola, Un buenos gusto que estés días, acá. Gracias. buenas noches ya casi. Con respecto a la confidencialidad, no pueden, es decir, nosotros no podemos llamar a la pareja, sí podemos asesorar para que la pareja también se haga el estudio. No es necesario que le diga su diagnóstico, sino decirle que se acerque directamente y que charle con nosotros porque puede tener alguna ITS. No es necesario que le diga que tiene VIH. Puede ser que le diga que tiene un ITS, que ha tenido picazón y que necesita hacerse un estudio. Y nosotros lo recibimos. Y con respecto Claro, al la pareja embarazo, cuando le explica, exactamente. Y la la otra pareja cosa, cuando le explica a su pareja que hay que hacerse más estudios. Ujú. cuando viene una embarazada, la pareja de esa embarazada no quiere hacerse el estudio, lo que tenemos que hacer es proteger a la embarazada diciéndole que por favor use preservativos. Indudablemente que ahí hay una situación de violencia en el cual esta persona no puede acceder a que su pareja también se haga en los estudios. Entonces lo que tenés que hacer es proteger a la persona, decirle, mira, de ahora en más, para protegerte vos y proteger a tu bebé, lo que tenés que hacer es usar preservativo. Es decir, es una de las formas en las cuales se puede cuidar a una embarazada, porque indudablemente que es una responsabilidad de a dos
en relación a las mujeres embarazadas. Pero bueno, tampoco, si la otra persona no quiere hacérselo, lo que tenemos que hacer es proteger a esa embarazada diciéndole, usen preservativo y te vas a estar cuidando vos y cuidando a tu bebé. No sé si respondí más o menos la pregunta que me parece que había quedado ahí en el aire. Sí, perfecto. Muchas gracias por la respuesta y siempre también pensando no solo en el caso de VIH, sino en el caso de sífilis, de una embarazada, por ejemplo, que durante los 9 meses quizás la pareja no se acerca a testearse y bueno, la embarazada recibe su tratamiento correspondiente, pero bueno, no logramos el objetivo que es proteger casualmente a ese bebé porque a lo mejor se vuelve a contagiar de su pareja que nunca se acercó a testearse y por lo tanto tampoco recibe el tratamiento adecuado. Así que no solo hablando siempre de VIH, sino también de sífilis, que es otro gran inconveniente que tenemos y los números así lo demuestran, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Sí. Gracias, chicas. Leandro, ¿querés consultar? Sí, si en algún momento un paciente resulta que tiene el HIV positivo, o sea que nos sale positivo el resultado, ¿qué hay que decirle? ¿Qué tratamiento se tiene que hacer? Leandro, ¿qué tal? Lo primero es confirmar, ¿cierto? Porque si ustedes lo que hacen es un diagnóstico de tamizaje, un screening, es un reactivo preliminar. Lo que hay que hacer en ese caso se informa de esa forma, como reactivo preliminar. No se coloca la palabra reactivo solo. Y el informe debe constar también con la indicación de cómo tiene que continuar con ese diagnóstico. Y eso va a depender del nivel de complejidad del laboratorio en el que vos estás trabajando. Eso tendrá que analizar cada uno qué opciones tiene en su lugar de trabajo, si es público, si es privado. Nosotros acá en la provincia, lo que es público, todos los lugares pueden derivar las muestras para la confirmación a un laboratorio central, digamos, que tiene la tecnología para hacer todas las pruebas confirmatorias. En esa primera muestra lo que se hace es un tamizaje, entonces, como les decía, se informa como reactivo preliminar y en ese caso se solicita extracción de segunda muestra para repetir esa serología y realizar eventualmente la confirmación, que es con carga viral, y también la hacemos CD4 al momento del diagnóstico. Y si esa carga viral llega a ser no detectable, se hace también el Western blot o LIA, o sea, se hace toda la confirmación, toda la cascada de confirmación, y ese informe se le debe entregar a la persona, es la persona la dueña de ese informe, de ese resultado, y debe ser entregada con consejería. Si en el laboratorio en el que se hizo la extracción disponen de un consultorio específico en el cual se le puede hacer la devolución, con la persona que hace la devolución tiene que ser una persona que esté capacitada para hacerlo, no necesariamente es el médico, pero sí que sepa cómo contener y brindarle la información, no solo de lo que significa ese resultado, sino de cómo debe seguir con ese resultado que ya está confirmado y qué opciones tiene, de dónde hacerse atender. En el otro Y extremo la tenemos el importancia de cuidar su diagnóstico. salud, ¿no? De realizar el tratamiento que requiere, cómo debe acceder a ese tratamiento, guiarlo en ese sentido, porque no solamente entregarle el resultado, sino es que guiarlo a través de esta... A mí se me cortó el audio, Caro, no sé si te estamos escuchando. Uy, Sí, te puedo perdón, ahí escuchar. estamos. Ujú. También no solamente es entregarle el resultado confirmado al paciente, sino también es guiarlo a través de esta situación que está haciendo un cambio en su vida, contenerlo y explicarle a dónde debe recurrir para recibir su tratamiento adecuado, quién lo puede llevar a asesorar, tener contactos de programa, por ejemplo, nosotros que tenemos contacto con el programa provincial de SIDA, eh, y si no tienen a alguien preparado para hacer toda esa devolución, para guiar al paciente y contenerlo, nosotros articulamos siempre que se tome la segunda muestra del paciente en este consultorio donde trabaja Patricia, que es el principal CEPAT de la provincia, donde ellos están preparados para eso. Entonces hacen el asesoramiento pretest, digamos, ya con un paciente que tiene un reactivo preliminar en un primer análisis,
toman la segunda muestra y hacen la devolución de los resultados con toda la asesoría necesaria y la vinculación al sistema de salud para que ese paciente pueda acceder a tener los tratamientos adecuados. Así nos Y manejamos acá en Mendoza, ¿no? lo otro es aquellos laboratorios que no tienen la posibilidad de hacer la confirmación. Como les decía, se informa como reactivo preliminar, pero se le tiene que decir a la persona cuáles son las opciones y qué es lo que puede hacer con ese resultado para que requiere más pruebas para terminar la confirmación. Entonces, ustedes tienen que conocer en el lugar donde ustedes trabajan, en la ciudad, en el pueblo donde ustedes trabajen, donde puede ir la persona con ese informe que dice reactivo preliminar y que requiere de pruebas confirmatorias, si puede ir a un centro de salud, si puede ir al hospital cercano, si tiene obra social y lo va a hacer a nivel particular, saber darles la información de a qué laboratorio puede ir. Que le puedan atender con su obra social para hacerse todas las pruebas necesarias. O sea, no le pueden dar un resultado reactivo preliminar y decirle, requerís más pruebas y listo, a no ser anda a averiguar dónde te las vas a hacer. Nosotros tenemos que brindarle la información, la idea es que esa persona no se pierda, complete su diagnóstico, que a veces es un falso positivo incluso, y eso tiene que estar en la consejería post-test que le hagamos, tenemos que decirle que hay que confirmarlo, o sea, por algo hay que confirmarlo, porque si bien no es lo más frecuente, pero hay falsos positivos de todos los test de tamizaje. Entonces, a veces terminamos descartando el caso, pero es necesario que se haga todas las pruebas necesarias para confirmar o descartar esa situación. No sé si respondimos, creo que Leandro es quien había preguntado. Sí, muchas gracias por la respuesta. Bueno, Ana Paula, ¿querés consultar? Sí, ¿qué tal? Creo que Buenas lo... noches. Yo estoy hablando desde Posadas Misiones, trabajo en un laboratorio privado y quería consultar con respecto a lo que respondieron en la respuesta anterior sobre el positivo preliminar. Quería consultar si la forma en la que nosotros estamos trabajando es válida, ya que nosotros al tener un positivo preliminar, lo que hacemos es comunicarnos con el médico que solicitó la prueba y le pedimos una segunda muestra. Si bien mandamos a confirmar también ese primer positivo preliminar, porque lo que realizamos es un test rápido, derivamos a un laboratorio de alta complejidad para poder confirmar y si eso da positivo le volvemos a pedir una segunda muestra. Pero ese positivo preliminar no se informa, sino que solicitamos directamente una segunda muestra, el médico ya está sabiendo de esto y cuando le solicitamos la nueva muestra, también le sacamos para carga viral y CD4 por una cuestión de acortar tiempos y no perder al paciente. Entonces, cuando ya tenemos la confirmación de la nueva muestra, informamos ese resultado positivo y aparte se le da el resultado de carga viral y CD4, todo al médico para que sea el médico el que le informe el resultado al paciente, le dé el asesoramiento post-test y también le derive el infectólogo. Quería consultar si esta forma de proceder era correcta o si tal vez convenía igual informar el positivo preliminar. Mira, no está mal a mi criterio la forma en la que están trabajando, pero sí me parece que deberían informar ese reactivo preliminar, aparte de dárselo al médico y avisarle al médico, porque si la Claro, persona no vuelve o decide ir a otro lugar para que sepa que ya tiene un reactivo preliminar, o sea, tenga ese informe y tenga la opción de hacerse atender en otro lugar. Y entiendo lo que claro, vos decís de que le pedís el pedido médico que en los lugares privados lo lógico es, no le vas a hacer una carga viral y un CD4 y que te lo cubra una obra social si no tenés el pedido médico, o sea, necesitas claro, esa solicitud médica para hacer la carga viral y el CD4. Está perfecto que lo hagan con una nueva muestra y que en esa segunda muestra ya tomen para carga viral y CD4 para cortar los tiempos, pero sí me parece que sería prudente informar ese reactivo preliminar y también deberían cargarlo en CISA, porque así si la Eso iba a persona decir. va a otro lado, que nos ha pasado, y uno ingresa a CISA, ve, uy, ya tiene un reactivo preliminar de otro lugar. Entonces también nos permite a nosotros acortar los tiempos y ya quizás directamente conversarlo
con el médico o depende de la circunstancia, ¿no? Y que le pida directamente ya la segunda muestra con la carga del CD4. O sea, es información que es importante que quede también plasmada en CISA. Correcto. ¿Y esa información en CISA lo tiene que cargar el bioquímico o lo tiene que cargar el médico? En CISA tenemos que cargar todos. El que tiene la información es el que tiene que cargar. Entiendo. Ustedes como bioquímicos van a ser los primeros que van a tener el resultado. El médico no sabe que les dio reactivo hasta que ustedes se lo informen. Entonces ustedes tendrían que cargar como bioquímicos el reactivo preliminar y el médico debería ingresar a la solapa clínica y cargar si el paciente tiene o no síntomas. Pero en realidad toda persona que trabaja en el sistema de salud tiene obligación de cargar en CISA los elementos, enfermedades que son de notificación obligatoria y que están en esa guía y que está por ley, ¿sí? Bien. Sí, Ana Paula, por otro lado, yo pondría reactivo preliminar y una nota que diga, se solicita repetir con nueva muestra tamizaje y realizar toma de muestra de eventual carga viral y CD4, si sacas todo, ¿me entendés? Entonces Claro, vos claro, dejás entiendo. por escrito que tiene un reactivo preliminar y que le estás pidiendo al médico repetir el tamizaje, tomar carga viral y los CD4 en la nueva muestra. Nosotros hacemos también así, cuando tomamos la segunda muestra, tomamos muestra ya para suero, carga viral y CD4, entonces ganas tiempo. Claro, Repetís el tamizaje y si da reactivo ya tenés la muestra de carga viral y CD4, no tenés que volver a citar al paciente para hacer esas otras dos pruebas. claro. Muy bien, Pero muchas siempre gracias. diciéndole qué hacer, qué necesitas. ¿Ah? Claro, Eso sí. gracias. Ahora, Adriana, creo que seguís vos. Sí, bueno, no sé si sigo yo, pero quiero hacer una pregunta porque tengo el orden. Vuelvo a lo del consentimiento informado, que ahí estaba releyendo la ley. En la ley en ningún momento dice que quién tiene que tomar el consentimiento informado. Y si un médico a mí me está No, solicitando, no lo leí, bueno, no lo sí, encontré, lo perdón. busqué con la palabra consentimiento, como que no lo leí uno por uno, Ujú. la palabra Sí, consentimiento. no dice que lo debe tomar. Por eso justamente somos responsables solidarios. No dice que el médico lo deba hacer. Tampoco dice que sos vos. Tampoco Entonces, no si vos lo dice dejás quién. libre a que lo haga otro, vos podés, en realidad, ser responsable también. Y si el Nosotros paciente, en y más, el nosotros, paciente llega sin pedido médico. si Porque el paciente acordate que llega ahora sin puede pedido que médico y es voluntario, sí nos corresponde a nosotros y no nos sí, podemos negar a hacérselo. Eso está muy claro en la ley. siempre, Pero no está claro, bueno, siempre. no Ahora, dice si el quién debe médico no se lo hizo firmarlo, firmar, claro, si el ¿eh? médico no se lo hizo firmar y vos tampoco, Está bien, pero sos ¿cómo un responsable solidaria. médico va a solicitar una prueba para el diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual sin el consentimiento del paciente? Mira, a mí me pasa en la guardia todos los días. El médico hace el pedido y pone archivetes rápido y no le hace firmar el consentimiento al paciente. ¿Y en la guardia se lo hace firmar también? Sí, sí. Excepto que sea un paciente que no puede comunicarse. Claro, y ahí me lo firma el médico. Nosotros lo que queremos, no sé si podremos, ¿no? Tratar de llevar a cabo que el médico se haga cargo de la firma del consentimiento informado. Entonces, nosotros lo que queremos es una Y unidad. si vos lo Estamos podés esperando hablar con lograr, es Mario lo para que nos mejor. asesore. No. Estamos esperando hablar con él para que con A ver, Mario, si vos que podés lograr eso y es tenés, un referente. Entonces, la idea nuestra es si que vos, con cada claro, pedido si vos médico de tenés contacto HIV con los médicos, venga, o sea, la idea claro, es sí, si que vos venga tenés con una contacto con copia. el... Ujú. No, nosotros le exigimos, le vamos a exigir al paciente que venga con el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque vos decís, le doy, bueno, lo que hacen mucho, le dan el papel, que lo firme en la casa, que no es lo que estamos diciendo acá, pero esa firma no sé de quién es. O sea, si no la firma delante mío, no sé Seguro. de quién es. Tampoco hay ninguna garantía. Y el otro problema que tenemos es los papeles. Tenemos piezas llenas de papeles. ¿Qué vamos a hacer con tantos papeles? Ya no tenemos espacio, no tenemos lugar, no tenemos lugar para nosotros trabajar con tantos papeleríos que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde se puede acumular papeles durante Sí. 10 años o más?
Que ni hablar lo que estamos hablando, no solo para el HIV, lo que acaban de decir, tendríamos que tener consentimiento para todo. No, no, Hasta no, para un solo para paciente, HIV, solo para HIV, discúlpame. pero Es solo para dijeron que HIV. Claro. todas las pruebas de laboratorio deberían No, tener un no, por consentimiento. El escrito, no, consentimiento, no escrito. claro, por escrito, la ley te dice que tiene que ser el HIV. Los otros ITS no necesitan consentimiento por escrito. Bueno, y el por escrito tampoco lo leí en la ley. Dice consentimiento. Sí, 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 lo Claro, dice. de ahí lo Sí, lo manera. dice. Bueno, después sí me viene Sí, el sí, lo artículo dice. porque así lo releo. Sí, sí, estaba en la presentación. No me acuerdo si era el 15, Creo que es el artículo me 15, me parece. Pero parece. ahora, bueno, ahora no te lo puedo buscar, pero No, yo lo busco ahora, yo lo busco. Lo tengo Aclarando todavía. un poco lo que estábamos hablando, lo que quisimos poner con eso de que todas las prácticas requieren consentimiento y consejería pretest, es porque en toda práctica de laboratorio la persona tiene que saber lo que le están haciendo y tiene que consentir que se lo quiere hacer. No necesariamente es por escrito solamente lo pide en el HIV y en algunas pruebas genéticas, pero de lo que es serología, solo en HIV es por escrito. ¿Puedo hacer un comentario desde Neuquén? Sí, claro, escuchamos. Em, a ver, justo estoy participando, mi nombre es sí, Susana claro. Chaki, soy bioquímica, referente de la red de HIV de la provincia de Neuquén, y la verdad que justo me interesé por esta charla porque estamos en un punto, casualmente esta semana, un poco como comentaba la colega, ¿qué hacemos con estos kilos de papel que tenemos desde hace 10 años? Y esto nos llevó a revisar todo lo que ustedes han estado explicando ahora, desde qué, por qué, a quién le corresponde, empezar como a ver, porque hay cosas que si bien la ley es verdad que dice lo que ustedes dicen, pero hay ciertos puntos que también, como dice mi colega, no están claros. Yo fui la que pregunté si es responsabilidad del médico o del bioquímico, porque estamos en ese punto nosotros, y no está claro, y las autoridades del sistema de salud no nos responden todavía, ni siquiera la parte legal del ministerio, le hemos hecho el planteo por escrito y no responden, pasan los días, los meses, los años, y los papeles se juntan y empezamos que a quién le corresponde, bueno. Por años, o sea, nosotros sí lo tenemos como re claro en el sistema de salud por años, y digo, o sea, post dinosaurios, que era responsabilidad del médico el consentimiento, y que el laboratorio, si venía el consentimiento, bien, lo recibíamos y lo guardábamos. Y si no venía consentimiento, pero viene la solicitud, solicito HIV o con todas las combinaciones, glucosa, urea, creatinina, HIV, también era válido. O sea que nosotros no teníamos la responsabilidad de exigirle el consentimiento al paciente ambulatorio que viene con una orden médica. No, el de CEPAT es otra cosa y el testeo voluntario sí, se lo pedimos nosotros, ¿sí? El tema es que recibíamos la solicitud, recibíamos el papel, por lo tanto esos papeles de consentimiento se juntaron por años, por 10 años, y después descartar qué hacer con eso. Digitalizar de aquí en más, para atrás, imposible. Después se creó la historia clínica digital, entonces los médicos que acceden a la historia clínica digital pueden hacérselo firmar, le sacan una foto y lo suben. El que lo quiere hacer, el que no lo quiere hacer, lo sigue haciendo en papel. Pero lo que nosotros teníamos entendido es justamente esto, o sea, que eh, si lo trae, lo recibimos, pero si no, con la solicitud, el bioquímico, lo legal, está cubierto. Pero vuelvo a decirte, son esos grises que no está claro, no está bien especificado ni en la ley, y nadie lo dice, nadie lo termina de escribir, sobre todo. Son grises que si nosotros quisiéramos que sea responsabilidad del médico, tendríamos que pedir que la ley se cambie y que lo diga la ley. En realidad, la ley no dice de quién es responsabilidad, pero sí que para hacer el análisis necesitas el consentimiento firmado, escrito de la persona. Y si no lo tenés y vos le haces el análisis,
somos responsables solidarios. Entonces, nuestra sugerencia es que Ok. lo hagan firmar. Hola. Si pueden digitalizarlo y subirlo a la historia digital, estaría perfecto. De acá para atrás podrían poner a una persona que vaya digitalizando los más antiguos para poder irlos descartando, también sería otra opción. Y si en la institución en la que ustedes están logran que se baje una directiva de que los consultorios médicos son los responsables de obtener el consentimiento, y ustedes tienen por escrito esa directiva y logran que institucionalmente obliguen a los médicos que lo hagan y tienen eso por escrito que a ustedes los respalde, quedarían como protegidos. Pero si no, somos responsables solidarios y nuestra sugerencia es que se lo hagan firmar ustedes. O si no, que logremos que en algún momento cambien la ley. Hay un montón de cosas que los médicos no se hacen cargo. Sí, Y es Hola. son cosas que en los años, o sea, en nuestro sistema la mayoría de los médicos como que lo tienen claro, como que sí, pero ha pasado el tiempo y hay mucha camada nueva y el pospandemia con inclusive médicos de otros países, etcétera, entonces ya no es lo que era y no está escrito. O sea, nuestro mismo ministerio, nosotros no tenemos ese resguardo, como vos decís, donde dice que era de ellos. Es como que quedó que lo hacían y ya no quedó nada y no tenemos nada escrito. Entonces, como te digo, ese gris decimos, si viene, lo tenemos que y la otra, lo tenemos que resguardar nosotros, o sea, el laboratorio tiene que tenerlo. Bien, Hola. Hola, disculpen. Sí. gracias. Sí, No sé si Roxana. me escuchan. Sí, Sí, ¿cómo se están? escucha. Yo desde Jujuy, también bioquímica. Muy interesante la charla. Y bueno, pero con respecto a lo que comentan acá las colegas, de guardar, no guardar, quién lo hace, quién no lo hace, yo creo, ¿no? Que por la vasta experiencia que uno ya tiene, yo he trabajado en muchos hospitales y en centros sanitarios, es difícil que el médico se termine haciendo cargo de esa parte. Entonces creo yo, ¿no? Como bioquímico, responsable también del área de CEPAT acá, que debemos por ahí tomar esa responsabilidad. Guardarlo, nosotros sí estábamos guardando primero 10 años, luego 5 años, pero ¿qué más es importante? Es el positivo, creo, porque nosotros trabajamos mucho con CISA, entonces el positivo es el que se va al CISA. El negativo, ¿qué pasa? Digamos, está el consentimiento, pero no nos dice nada al final, porque termina siendo un paciente negativo. En cambio, el positivo, que sí es importante y para que continúe sus estudios, ya nosotros luego lo informamos en CISA y ahí es donde queda contemplada toda las siguientes etapas que sigue el paciente, porque después de CISA tenemos otro programa que ya lo maneja el Ministerio de Salud, que es de VIH específicamente con los pacientes positivos. Entonces ahí creo que se corta la parte de consentimiento. Y es como nosotros hacemos acá, ¿no? Trabajamos intensamente con el CISA y todo lo notificamos al CISA a los positivos. Y con Pero la respecto ley dice a... que tiene que haber un consentimiento Sí, firmado. sí, sí. Nosotros No dice que es para los positivos, dice que es para sí, todos. nosotros hacemos firmar a todos, pero lo hacemos los bioquímicos. O sea, en el momento de la toma de muestra le hacemos una pequeña preconsejería y ahí le explicamos y hacemos firmar el consentimiento a todos, a los que vienen por Mm. demanda y a los que vienen con orden médica también. Sí, es lo ideal. Por otro lado, la orden médica, sobre todo si tienen obra social, va a parar a la obra social y aún no te queda nada escrito en el laboratorio. Lo que decían que si está el pedido médico, como que ya estaría el consentimiento de la persona en ese pedido médico y no te queda el papel a Sí. vos firmado. No, no, inclusive la parte que queramos responsabilidad a los médicos es tan difícil porque ellos, no sé, siempre nos dicen que tienen muchas cosas, etcétera. Es muy difícil que nos hagan otra atención más como que nos hagan firmar el consentimiento de ellos. Porque aparte, cuando te dan positivos, bueno, viste que nosotros mandábamos antes, siempre se mandó a los infectólogos, los turnos para los infectólogos, pero también ahora se dice que cualquier médico, hasta regional, podría tratar, pero también es muy difícil que los médicos regionales nos quieran atender a los pacientes positivos. Así que eso también es eh, otro puente, digamos, que nos ponen ahí, otra barrera, perdón, que nos ponen, porque sí o sí los mandan para los infectólogos. Entonces, por eso es que digo que a veces tratar con la parte médica es un poquito complicado.
Y quería Sí. preguntar qué pasa con respecto a los niños, porque si no está sucediendo de que las mamás necesitan el control de sus niños, o sea, son positivas y necesitan el control de sus niños, los últimos controles. Nos resulta muy complicado que lleguen a hacer los últimos controles de VIH. Si bien vienen negativos, bien, pero para cerrar el algoritmo diagnóstico necesitan el último control. ¿Hay Vos, alguna ley que nos avale, aparte vos de... te referís a la serología después de los 18 meses para poder Exacto, descartar la sí, sí, transmisión sí, vertical. sí. Y eso, el programa de VIH de la provincia debería encargarse de hacer el seguimiento de todos los casos de transmisión, posible transmisión materno-infantil para contactar al chiquito y que se hagan los últimos controles. Y bueno, y en cada control previo explicarle a la mamá de la importancia de que pueda terminar de descartarse el VIH en su hijo. Si le ha hecho los controles previos, no entiendo el por qué no va a hacerse el control de serología después de los 18 meses. Pero bueno, no es el tema que estamos tratando hoy aquí. Me parece que el programa debería encargarse del seguimiento de esos chiquitos. Alguien tiene que responsabilizarse, o maternidad e infancia, alguien tiene que tomar esa posta en la provincia, en la jurisdicción. Y Maca, ya que tengo la palabra, Sí. hay muchas preguntas en el chat Hay y estaban muchísimas preguntas en reclamando. el chat. Sí, hay muchas. Vamos a leer algunas y después seguimos con Vanessa, que ha levantado la mano hace rato también. Maca, mira, Una yo pregunta. busqué una Sí, cosa, puedo decirlo dale. porque, bueno, vi las dos preguntas, entonces así cerramos esto. A ver, les recomiendo que lean las leyes. La ley, por ejemplo, a ver, en la ley de ITS y HIV que estamos hablando, eh, porque, a ver, acá estoy viendo una pregunta que dice: en la zona que trabajo para los psicofísicos piden BRL y Chagas. Ninguna de las dos cosas se pueden pedir para aptos laborales o para estudiar, ¿sí? Y en la ley de HIV y ITS que estamos mencionando lo dice expresamente, y en la de Chagas, que la ley nacional de Chagas, ya les voy a decir el número, pero dice en el artículo 4, en ningún caso los resultados de los exámenes que se practiquen pueden constituir elemento restrictivo para ingreso a establecimientos educativos y cursos de estudios, ¿sí? Pero en el artículo 5 dice que prohíbase realizar reacciones serológicas para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad. Así que tengan cuidado con eso, impriman las leyes, llévenselas al director de la institución, pónganlos al tanto porque pueden llegar a tener un problema. La ley de Chagas es la ley 26.281 y lo dice a esto en el artículo 5, ¿sí? Y había una cosita más que con respecto a esto, que alguien dice que si no se necesita consentimiento voluntario firmado para otras ITS, que ya dijimos que no, que en el artículo 15 es de la ley de HIV menciona que es requisito el consentimiento informado para el HIV expresamente, para las otras ITS no, y la BRL positiva, no sé por qué lo están codificando. La BRL positiva se puede informar con nombre y apellido. Ahí está, Maca. Bien, Caro. Hay una Respecto, pregunta. Sí, dale, Nor. perdón, respecto de lo del código, ya que lo mencionó Carolina, la ley anterior, la vieja ley de SIDA, decía que los resultados tenían que ser codificados. La nueva ley no dice nada respecto a que tenga que ser codificado. Nosotros acá en la provincia lo seguimos codificando por una cuestión de que nos es mucho más simple y sencillo y práctico, porque después también los médicos cuando piden el seguimiento de los estudios lo piden codificado, pero en realidad la ley no dice nada que tenga que ser codificado, sí de la confidencialidad de los datos. Bien, perfecto, Norma. Hay una pregunta que se repite y es, en caso de que el paciente esté en terapia y los médicos solicitan el HIV, ¿cómo se hace con el consentimiento? Y es lo que hablamos más temprano. Si el paciente es una situación transitoria, donde a lo mejor en 1 hora, 2 horas puede firmarte consentimiento, que firme consentimiento del paciente. Ahora, si el paciente está en una situación de salud donde eso no va a revertir rápidamente, el médico firma el consentimiento y expresa que el paciente no puede firmar porque está intubado, por ejemplo, y él se hace cargo y asume la responsabilidad de solicitar el HIV. Sí lo puede hacer, no hay ningún problema en Bien. eso.
Vanessa En- Noguera, ¿querés consultar? Que tenés la mano levantada hace rato. Buenas noches, ¿Cómo yo soy estás? de Machagay, Chaco. No, y mi pregunta era sobre justamente la codificación. Y ahí ya respondieron. Bien. Y la otra también es sobre el tema ese de que piden en el preocupacional para los ingresos a gendarmería, los maestros en docencia, piden eso, toda la serología. Entonces, ¿cómo se le hace y después se le entrega al paciente y el paciente decide si lo presenta o no a todo lo que le solicitaron o cómo sería ahí? Carolina, no sé si vos tenés la misma información que yo. Yo creo que lo que es fuerzas de seguridad se maneja con una legislación adicional, en donde creo que sí lo pueden solicitar. Debería averiguarlo, la realidad es que no lo sé fehacientemente. Pero en el resto que no sea para fuerzas de seguridad, no lo pueden solicitar. Deberías poner en conocimiento a quien te lo está solicitando para decirle que no se puede pedir. Y bueno, Segundos. sí. A ver, Patricia, 2 segundos. sí, Patri, te querías sí. conectar para hacer una observación recién. A ver, decinos que vos eso lo tenés más fresco. Con respecto a ver, a todo lo que tiene que ver con el consentimiento, desde lo laboral, no es necesario, a ver, si la persona no consiente, no es necesario para lo laboral, en ninguna situación, más allá de que sea la policía o la gendarmería o lo que sea. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona ya tenga VIH, esté en tratamiento, esté indetectable y no es peligro para ninguna otra persona. Entonces, no es necesario el pedido para ningún caso para lo laboral. Porque aparte, bueno, sabemos que para la Exacto. forma de transmisión solamente es relaciones sexuales y no se hace desde lo laboral. Entonces, no es necesario, es decir, en ningún caso se tiene que pedir, ni para las fuerzas de seguridad, ni gendarmería, ni ninguno. Nadie puede poner como condición el test de VIH. Porque bueno, si no estamos con este problema, si la persona ya tiene VIH no puede entrar a la fuerza de seguridad, si es una persona indetectable, tiene su salud eh, controlada, está bien, ¿por qué no puede tener ese trabajo? Y había otra pregunta que yo en sí hice la intervención recién porque era para cuando la persona está inconsciente, en coma, y obviamente no se le dice a un familiar porque guardamos la confidencialidad, es una razón de fuerza mayor en la cual está en juego la vida de la persona, porque si a lo mejor esta persona tiene un síndrome de desgaste, está mal, no está consciente, lo importante, el médico puede pedirle el test de VIH porque es por una cuestión a ver, de poder medicar y empezar a tratar a esta persona. Entonces sí se puede hacer. Es por un bien mayor del paciente, tal cual. Y a Exactamente, mí me ha por el pasado bien que he mayor del tenido paciente. pacientes intubados. Exacto, he tenido pacientes intubados y el médico me lo ha firmado y le he puesto ahí que el paciente está intubado y el médico me ha firmado consentimiento sin ningún tipo de problema. Es así. Y bueno, con lo laboral tiene que ver con eso. Y yo creo que eso es lo que pide, a ver, por eso lo del consentimiento tiene este espíritu en la ley, a donde participaron muchas ONG. Es decir, una persona que tiene VIH, está con su medicación, está indetectable, si tiene la aptitud, puede conseguir un trabajo sin la necesidad de que le hagan un estudio y que lo rechacen por esto. Creo que ese es el espíritu de la ley en relación al consentimiento y lo laboral. Exactamente, es más, una de las explicaciones que, al menos en el laboratorio privado, cuando les hago firmar el consentimiento a las personas, les doy, porque muchas veces dicen, pero ¿y por qué tengo que firmar esto? Entonces les digo, esto en realidad es porque en ocasiones, para ingresos laborales o algo, lo piden y no le avisan a la persona
que le van a hacer el estudio del VIH y en realidad no te lo pueden pedir. Entonces, por eso, a través de las ONG se logró con esta ley que exista esta exigencia de que yo te tengo que informar que te estoy haciendo el VIH y vos me tenés que firmar que sí te lo querés hacer. Es una de las explicaciones de por qué surgió. Así es, Norma, ese fue el espíritu. Y Bien, por muy otro claro. lado, el tema del consentimiento o de las instrucciones para la asesoría pre y post test lo puede hacer cualquier persona que esté capacitada, ¿sí? O sea, cualquier persona que esté capacitada puede explicarle al paciente, hacerle la breve asesoría pre-test, siempre en confidencialidad y resguardando la intimidad del paciente. Se Y escucha con un respecto, poco raro, Caro. sí, y la otra cosa en la cual quería intervenir es el tema del código. El código no es necesario salvo para una persona diagnosticada. El resto de las personas que se van a hacer un test de VIH son personas que se van a hacer un test de VIH. Entonces no tiene por qué estar codificado. Si no, ya estamos poniendo un código a una persona que no solamente quería hacerse un estudio. Pero ese código, una vez que da positivo preliminar, ya se debería codificar. Normalmente se codifica, sí, para Pero resguardar la confidencialidad ante el resto de de las personas que puedan acceder a ese estudio. Patricia, sí, entiendo perfectamente que el espíritu de la codificación es ese, pero la nueva ley de SIDA no dice nada respecto al código. Lo preguntamos incluso en Nación, lo preguntó el doctor Vitar, y no dice nada respecto al código, incluso para los que son diagnosticados positivos. Sí que tiene que haber confidencialidad, pero no que deba codificarse. La nueva ley no lo aclara. No está mal que lo sigamos haciendo, porque no lo aclara. Pero bueno, eso, Sí, simplemente. No quiere decir que estemos de acuerdo con que no se codifiquen, o sea, yo estoy de acuerdo con la codificación para resguardar la intimidad y la confidencialidad del paciente, si se le pierden sus papeles o lo que sea, pero bueno, es Bueno, así. si les parece, leo otra pregunta. Julia dice, quería consultar con respecto al envío de resultados por WhatsApp o vía mail. ¿Se puede enviar por estos medios los resultados? Los resultados negativos, dice, hay laboratorios privados que lo hacen. Particularmente en mi trabajo seguimos entregando personalmente los resultados de HIV, incluso los negativos y codificados. Bueno, a ver, la realidad es que entregar personalmente los resultados, todos, es como demasiado. No está mal, no me parece mal que lo hagan de esa forma, pero en realidad, en la práctica diaria, actualmente se envían por mail todos los resultados cuando es negativo. Cuando es reactivo, como lo vimos recién, no solo para HIV, las buenas prácticas dicen que cualquier resultado que sea de implicancia, no me acuerdo cuál es la palabra que usa, importante para la salud de la persona, o relevante o un resultado sensible, debe ser entregado con una consejería. Entonces, en ese caso, por mail no estaríamos cumpliendo con esa parte. Lo que correspondería es comunicarse con la persona, decirle que se acerque al laboratorio o al consultorio médico con el que ya pactamos que le van a entregar resultados, como ustedes lo hayan articulado, pero entregárselo con una consejería que le diga, mira, esto te ha dado esta forma, significa esto, hay o no hay que hacer más pruebas, te sugiero que vayas a tal lado, o sea, ahora todos los resultados, incluso los negativos, si lo hacen no está mal, pero me parece como que es demasiado. Lo que entiendo también por la pregunta es que codifican los negativos también, que bueno, es lo que recién aclararon que no hay que hacer. No hay que hacerlo, pero a ver, a nosotros nos pasa que actualmente el sistema que usamos en la provincia o codificas todo o no codificas nada. Entonces, ante la problemática de que los positivos y los confirmatorios salían con nombre y apellido, decidimos pedir que codifiquen todo. Entonces, en el sistema nuevo que estamos usando y hasta tanto logremos poder decidir individualmente si algo lo queremos o no queremos codificar, la realidad es que, aunque no es necesario y no sería lo lógico, codificamos todos los archivos.
Bien. En el público, ¿no? En lo privado Sí, no. sí, sí, en lo privado. Adriana, ¿querés hacer tu consulta? Has levantado la mano. Sí, salgo del consentimiento informado y te hago otra consultita. Ustedes, desde el punto de vista legal, las muestras para HIV, ¿las guardan? ¿Hacen seroteca de eso? Nosotros sí hacemos eroteca, por supuesto que hacemos eroteca. Em, pero en realidad no está legislado eso. Yo te diría que es importante sí guardar las muestras que te dan reactivas hasta tanto veas si el paciente vuelve, si se repite, si no se repite, si hay una discordancia, hasta tanto obtenga su diagnóstico final, sería una buena práctica guardar las muestras. Nosotros sí la guardamos, pero también hay una cuestión de espacio físico que no es fácil para todo el mundo. Nosotros como somos laboratorio de referencia lo hacemos y para tener también nuestros controles y, lo guardamos. Pero en la legislación yo no he leído nada que diga que haya que guardarlas. Me parece que es una buena práctica, sobre todo, como te digo, hasta tanto se confirme o em, por un tiempo, pero no dice nada la legislación. ¿Y Nosotros en ustedes Neuquén guardan los negativos y guardamos. los positivos? No, solo los reactivos. Nosotros guardamos todo lo que nos da reactivo y como recibimos muchas muestras derivadas que vienen con un reactivo de otro lado, aunque nosotros terminemos descartándolas, porque a veces, qué sé yo, recibimos muestras que le dio un test rápido reactivo y después le hacemos electroquimiluminiscencia, le hacemos ELISA, nos da todo no reactivo, terminamos descartándolo, pero como es una muestra derivada, lo guardamos. em, Nosotros sí la guardamos, pero no lo dice la ley y no es factible para todo el mundo hacerlo, ¿no? ¿Y Nos- cuánto tiempo lo guardan? Y nosotros lo guardamos por años. Pero me parece que lo lógico sería guardarlo eh, por un tiempo hasta, por las dudas que haya una discordancia, por las dudas que la Sí, persona sí, vaya a otro sí, lado y obtenga un resultado diferente. Nosotros, Pero depende de nuestra capacidad, hemos guardado muestras más de 15 años. Eh, Ahora nuestra intención sería poder guardar las 10, pero justo como estamos con tantos cambios porque nos hemos mudado, tenemos muy limitado el espacio. Así que veremos cuando se llene nuestro espacio y ahí cuánto tiempo nos lleve llenar ese espacio, empezaremos a descartar lo más viejo. Eso es lo que creo que nos va a sí, pasar a nosotros. quisiera hacer una aclaración que me parece que es una buena práctica para cualquier determinación. Si algo nos da reactivo y hasta tanto no tengamos la confirmación, porque le vamos a pedir una nueva muestra, porque se le van a hacer más pruebas, guardar esa muestra, me parece que es una buena práctica. Incluso también cuando derivamos muestras a otro laboratorio, supongamos que nosotros hacemos la serología, nos da reactiva para algo y lo derivamos a otro laboratorio de mayor complejidad, guardar una alícuota es una buena práctica, porque si ese otro laboratorio obtiene un resultado diferente al nuestro, podemos recurrir a nuestra alícuota y verificar que no ha habido un error, un cambio de muestra. Es una buena práctica guardarlo en esas circunstancias. ¿Sí? ¿Seguimos? Hay otra consulta que dice cómo se arma el código en cuanto a pacientes no binarios. Bueno, no sé si Patricia anda por ahí, pero con la nueva ley de género, por lo que yo tengo entendido, en un momento hablaba de que no había que anteponer más la letra del sexo, Del sexo. sino que el código se armaba, como les digo, en la nueva ley decía, no dice nada de codificar, pero en la última legislación previa, antes de que saliera esta nueva ley, ya sacaba la letra del sexo, sino que había que poner las dos primeras letras del primer nombre, las dos primeras letras del primer apellido, la fecha de nacimiento con todos los dígitos y consignar en un ítem aparte el sexo al nacer, pero no deberíamos anteponer la primera letra del sexo, aunque nosotros en nuestro sistema lo seguimos haciendo. No sé, Patricia, si vos estás por ahí, ¿querés dar alguna acotación al respecto? Eh,
Mira, con respecto al código, lo de género al nacer, por ahí puede servir, pero la verdad que no sé si es necesario o no, ya a esta altura. Eh, Me parece que se piden tantos datos a la persona, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el DNI, que no sé si es necesario pedir justamente el género o el sexo al nacer. Claro, pero viste que en la codificación estaba la Sí, fecha. está. No sé, quizás si no tiene, si ustedes no pueden colocar cuál es el sexo, quizás poner una letra X, la verdad que no desconozco, eso tendría Sí, que... la verdad nosotros nos guiamos por el número, por el DNI. Es decir, si la persona tiene su cambio de género ya en el DNI, ponemos el que figura en el DNI. No Exacto. ponemos el sexo al nacer, ponemos el que figura en el DNI. Está bueno lo que has dicho, Patricia, porque también cuando han hecho cambio de nombre, Claro, si tienen el DNI nuevo y actualizado, el RENAPER ya se los va a traer con el nuevo nombre, ¿sí? Claro, hay que exactamente. Y con respetar el el nuevo DNI sexo, hay vigente que del respetar paciente. eso, lo que dice el DNI. Mientras no haga el cambio del DNI, yo seguiría consignándolo según lo trae el RENAPER. Exactamente. Bien, muy bien. Hay una consulta de CISA. Dice, con respecto a la carga en CISA, si fuese el caso de que existiera un falso positivo, ¿cómo se procede en la carga? Bueno, arranco, Caro, si vos querés decir otra cosa. En Bueno, realidad, vos cargas un resultado reactivo preliminar, como te digo, y lo consignás como sospechoso. Tenés la clasificación final en CISA, la dejás como sospechoso, y en la pestaña de laboratorio cargas qué prueba le hiciste con el resultado que te dio. Y nosotros sugerimos que en la pestaña del evento tenés un lugar para escritura en donde vas a colocar requiere de pruebas complementarias, etcétera, lo que sea, ¿cierto? Requiere segunda muestra. Suponete que ya tenés la segunda muestra y que descartaste porque le hiciste más pruebas y lo descartaste. eh, Todas las pruebas que le hayas hecho las consignás en la pestaña de laboratorio y ahí ya pones el caso del CISA como descartado o confirmado, según sea, ¿no? Descartado, y en ese mismo lugar donde podés escribir, podés poner el caso se descarta porque presenta carga viral no detectable, o temblor negativo, o test de tamizaje de antígeno anticuerpo no o reactivo. se Ahí aclarás el desestima el por CLIA qué. reactivo debido a, claro, se desestima el CLIA reactivo debido a que se realizan 2 o 3 pruebas adicionales de antígeno O anticuerpo con sea, resultados no reactivos, carga esto viral no detectable, o sea, él explicás por qué lo estás descartando en todo caso. para cualquier enfermedad de notificación obligatoria, se carga ante la sospecha. Es decir, cualquier prueba que nosotros nos dé reactiva, está en la guía, te dice cuándo hay que cargarlo, se carga como sospecha. Y después, para algo se puede cambiar esa clasificación y terminar de confirmar o descartar, según el caso. No es que haya que cargarlo cuando esté confirmado. Perfecto. Norma, ¿sabes que están consultando del modelo de consentimiento que han presentado ustedes en la diapositiva? Si lo pueden compartir o después podemos compartirlo si quieren en la página del CUBRA Y seguramente. Si ustedes Maca, sí, así. sí, no hay Sí, problema. Si vos querés, te lo mandamos a vos perfecto. Y lo y compartimos. lo compartís por la vía que sea más conveniente. Sí, sí. Perfecto. Sí, porque hay varios que la están solicitando. Sí, que le sirva de modelo. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que ya no hay más consultas. La mayoría se repiten y es eso. Si nadie más quiere consultar. Yo quiero aclarar Sí. con respecto a CISA que en la página del Ministerio de Salud ya figura, hay un documento, cómo se cargan todos los casos actualizados, de los casos, cómo se cargan todos los casos de ITS, de Chagas, por ahí que acotar nomás por ahí si hay alguno interesado en la carga de CISA. Vanessa, vos hablás de la guía de eventos de notificación Sí, 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 obligatoria, la sí. nueva Claro. guía. Sí, la Claro, magia. Sí, sí, está sí. la nueva guía, sí, Sí. exactamente. Y que te dice, te explica cada uno de los eventos y cómo se clasifica cada una de las situaciones
y cómo lo terminas confirmando o descartando. Exacto, sí. Si no hay más preguntas, chicas, muchísimas gracias, la verdad, por compartir toda su experiencia, por responder todas las preguntas. Estuvo muy interesante la charla. Bueno, la verdad que agradecida a nosotras por darnos esta oportunidad de compartir lo que uno sabe y lo que uno no sabe también. Creo que nos enriquecemos entre todos y quedamos para sugerencias, para lo que quieran, tenían ahí nuestro correo electrónico, nuestro mail. Em, si hay algo, como les decía, que no sepamos y lo podemos averiguar, con mucho gusto. Y yo también quiero agradecerles a las organizadoras y además a Patri Yanchina, que se ha sumado como asistente y nos sirvió para aclarar algunas dudas de la asesoría, que nosotros no le hacemos a la asesoría en general porque trabajamos, como les explico, articulando con este consultorio. Entonces, nosotros tenemos la certeza de que ellos les dan asesoría pre-test, hacen firmar el consentimiento y ellos mismos entregan el resultado y hacen la asesoría post-test. Entonces trabajamos muy en conjunto con este consultorio y con estos profesionales. Así que la verdad que Patri, muchas gracias. Gracias a ustedes y perdón por la intromisión, por ahí soy una metida, me parece que eso pasa con la vejez, pero No, les agradezco un montón el haberme dejado participar, indudablemente es un tema que me apasiona, así que bueno, muchas gracias a ustedes, se Patri, los muchas agradezco. gracias a vos. Muchas gracias a vos por estar y por colaborar. Gracias, gracias chicas. bueno, muchas gracias a todos, a Norma, a Carolina, Macarena, a todos los que participaron. Creo que es un tema que siempre trae controversia, por eso tantas dudas. Yo creo que fue más largo lo de las preguntas y las inquietudes, ¿no? Si estuviera tan claro, no tuviéramos tanta convocatoria. Así que todo nos nutre y también al ser federal y que estén de distintas regiones, nos ayuda también a nutrirnos en cada lugar de información extra. Así que gracias. Estuvo excelente, súper agradecida. Gracias, Macarena, No, por por la favor. propuesta. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Saludos a Gracias Adiós. a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. todos. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias.